Más allá del padre Coraje, las 5 verdades ocultas del crimen de Juan Holgado. Introducción. La imagen de Francisco Holgado, el padre Coraje, infiltrándose en los bajos fondos de Jerez para vengar la muerte de su hijo, es uno de los íconos más indelebles de la crónica negra española. Aquella historia de un hombre corriente contra el sistema criminal se grabó a fuego en la memoria colectiva. Pero bajo esa épica de dolor y desafío, se esconde una realidad mucho más compleja, un laberinto de fracasos institucionales, giros crueles del destino y tragedias silenciosas que el gran relato a menudo ignora. La víctima, Juan Holgado, no era una figura anónima. Tenía 26 años y era estudiante de psicología, un joven con un futuro dedicado a entender la mente humana, cuya vida fue extinguida en una gasolinera de Jerez el 22 de noviembre de 1995. Su muerte fue brutal, sellada con más de 30 puñaladas, un número que, como tantos otros detalles en este caso, baila según la fuente. Su muerte inició una espiral de dolor que se prolongaría durante décadas. Este artículo destila los 5 aspectos más impactantes y contraintuitivos que definieron esta tragedia. Más allá del mito, se encuentra una historia de pruebas perdidas, herencias inesperadas y el demoledor coste humano de una justicia que nunca llegó. 1. El heroísmo del padre Coraje que la justicia no pudo usar. Ante una investigación que se percibía lenta e ineficaz, Francisco Holgado tomó una decisión extraordinaria. Abandonó su trabajo en un banco, adoptó la identidad de Pepe el Gitano y durante 9 largos meses se sumergió en el submundo criminal de Jerez. Con una grabadora oculta, se codeó con los principales sospechosos, arriesgando su vida para obtener la confesión que la policía no conseguía. Sin embargo, este acto de heroísmo, que lo consagró en la memoria popular, se estrelló contra el muro infranqueable de la ley. Aquí es donde la narrativa pública se bifurca de la realidad judicial. En el primer juicio, las cintas fueron declaradas nulas como prueba, al no haber sido obtenidas con amparo judicial. Aunque se admitieron en un segundo proceso tras la anulación del primero, el tribunal las consideró insuficientes para una condena. La gran paradoja es que la hazaña que lo convirtió en un símbolo nacional fue, en la práctica, un callejón sin salida judicial. En este juicio, el tribunal entiende que no puede utilizar las cintas de grabación que ha realizado Francisco Holgado porque no se acogen a lo estrictamente dictado por ley. Como no se puede situar a los asesinos en el escenario del crimen, ya que ni el ADN ni las huellas coinciden con ninguno de ellos, estos 4 personajes quedan absueltos. 2. Un escenario del crimen contaminado hasta el absurdo. El destino del caso Holgado quedó sellado en sus primeras horas. Este fallo inicial no fue un simple error, fue el pecado original que condenó la investigación. Tras el hallazgo del cuerpo de Juan, la escena del crimen, el epicentro de la tragedia, se disolvió en un caos de flashes y pisadas indiscretas, borrando para siempre las huellas de los asesinos. No se estableció un perímetro de seguridad eficaz. Periodistas, policías no especializados y curiosos deambulaban por el interior de la tienda, tocando mostradores, manipulando objetos y contaminando cada superficie. Un operador de cámara de la época admitió haberse colado hasta el último rincón de la gasolinera, testimonio flagrante de la desidia protocolaria. El descontrol inicial se vio agravado por una decisión inexplicable. Documentos legales del caso confirman que se autorizó la limpieza de la gasolinera a la mañana siguiente. Esta negligencia fundacional hizo imposible la recolección de pruebas fiables, un error que ninguna investigación posterior ya pudo subsanar. 3. La inesperada herencia del crimen. Más seguridad para miles de trabajadores. En medio del fracaso judicial y el inmenso dolor, la muerte de Juan Holgado dejó un legado positivo e imprevisto. La tragedia expuso con una crudeza insoportable la vulnerabilidad de los empleados de gasolineras que trabajaban en turnos de noche, una realidad que hasta entonces había sido ignorada. Antes del crimen, la gasolinera donde trabajaba Juan era una trampa. Completamente abierta, sin cristales blindados ni sistemas de protección. La lucha de la familia, como explica su madre Antonia Castro,
también se dirigió contra la empresa por esta negligencia. La presión social y mediática que generó el caso fue el catalizador para un cambio legislativo a nivel nacional. Se impusieron medidas de seguridad cruciales, como cabinas blindadas y sistemas de acceso controlado, que hoy son estándar. Así, la tragedia de Juan, aunque impune, se convirtió en una amarga pero significativa herencia que ha protegido y salvado la vida de innumerables trabajadores nocturnos. Esas medidas de seguridad se pusieron por desgracia a raíz del crimen de la gasolinera, porque Juan Holgado. La gasolinera estaba abierta si se podía entrar perfectamente porque no había ninguna medida de seguridad. Tristemente ha servido para salvar la vida de muchas personas que han trabajado en turnos de noche y madrugada en gasolineras. 4. La prueba clave que llegó 20 años tarde, para identificar a un muerto. Uno de los giros más crueles y frustrantes del caso se produjo 2 décadas después del asesinato. En 2015, los avances en tecnología forense permitieron un nuevo análisis de una huella dactilar encontrada en un tetrabric de zumo en la escena del crimen. Esta prueba tuvo un recorrido tan improbable como el propio caso. Fue documentada en la inspección ocular inicial, posteriormente se reportó como perdida en los archivos policiales y finalmente reapareció para este último análisis. La tecnología, esta vez, funcionó. La huella arrojó un nombre. Agustín Morales, un conocido delincuente toxicómano. Por primera vez en 20 años, una prueba científica situaba a un sospechoso en el lugar y momento del crimen. Parecía una vía definitiva hacia la verdad. Pero la esperanza se extinguió de inmediato al descubrir la ironía final. Agustín Morales había muerto en prisión en 2006, 9 años antes de ser identificado. Se tenía un nombre, por fin. Pero, ¿de qué sirve un nombre cuando pertenece a un fantasma? La justicia había llegado demasiado tarde para interrogar, para acusar, para saber. 5. La segunda tragedia. La lucha por la justicia destruyó a la familia. El coste más profundo y devastador del caso, Holgado, se libró lejos de los tribunales. La creencia popular dicta que la tragedia une. Pero en esta historia, la obsesión por la justicia se convirtió en un veneno que fracturó el núcleo familiar de forma irreparable. La presión mediática, el desgaste de años de lucha y las distintas maneras de procesar el duelo abrieron una brecha insalvable. Los padres, Francisco Holgado y Antonia Castro, se separaron en 2003 por desavenencias, que escalaron hasta el punto de tener denuncias cruzadas, entre ellos. El impacto psicológico se extendió a los hermanos de Juan. Su hermana, María del Mar, desarrolló graves problemas psicológicos y vive de una pensión. La búsqueda de justicia se convirtió en un germen que entra dentro del núcleo familiar. Y, a menudo, es tan fuerte que arrasa con todo. La historia del caso Holgado no es solo la de un asesinato sin resolver, sino también la de una familia rota por el dolor y una obsesión que lo consumió todo. Conclusión. El caso Holgado trasciende con mucho el icónico relato del Padre Coraje. Es un complejo mosaico de fallos sistémicos, herencias sociales inesperadas y el inmenso coste humano que acarrea una búsqueda implacable de la verdad. Nos obliga a confrontar la incómoda realidad de que la justicia no es un concepto absoluto y que su ausencia o su llegada tardía deja cicatrices que nunca cierran. Casi 3 décadas después, con un caso archivado y una familia fracturada, la pregunta resuena, más poderosa que nunca. ¿Qué significa realmente hacer justicia cuando las respuestas llegan tarde o no llegan nunca?